Entramos en el domingo 13 del tiempo ordinario del ciclo C. A partir de los textos que se han proclamado hoy, vamos a meditar dos palabras: libertad y vocación. Dos palabras que desde el Evangelio tienen una íntima conexión y se complementan la una a la otra. La vocación es una llamada que golpea el corazón de la persona y que altera el camino de la vida. Cuando surge la vocación, hay un cambio de dirección, hay una nueva visión de tu vida. La vocación es un acto de amor que va a consistir en escuchar a la persona que amas y poder ponerte en camino. En las lecturas que se han proclamado, la vocación de seguir a Jesús se puede confirmar o se puede perder cuando Él les pide que bajen hasta el fondo. Es decir, la vocación puede desaparecer cuando Jesús les invita a bajar a la cruz. Bajar y bajar, incluso a la muerte. En esta bajada, en este descendimiento, la vocación se puede confirmar y afianzar o se puede perder y entrar en crisis. No olvidemos nunca que en las crisis es donde se discierne la verdadera vocación. No hay vocación sin haber pasado la experiencia de crisis. Ese momento en el que ya no hay ganancia, sino todo es pérdida. Por ejemplo, yo descubro, en este momento yo descubro que mi vocación es el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, pues porque me he enamorado de alguien. Tengo clarísimo cuál es mi vocación. El amor me ha llevado a descubrir esa vocación al matrimonio. Pero, atención, supongamos que esa mujer de la que estoy totalmente enamorado, esa mujer pierde la salud. Le surge un cáncer y hay que cuidarla permanentemente. Incluso se hace insoportable por el dolor que ella padece. Y aquí aparece la crisis. Una crisis profunda. Si sigue la persona al lado de esta mujer, ese amor seguirá confirmando y confirmado hasta la eternidad. ¿Por qué? Pues porque ha sido probado el amor. Tengamos en cuenta que toda crisis es una pregunta, es una prueba. ¿Será por aquí? ¿Es este el camino? Jesús marca el camino,
porque Él baja a Jerusalén y baja a lo más profundo de sí mismo, baja a la muerte, baja a la cruz. Y es ahí, en ese abajamiento, donde se discierne la vocación verdadera o falsa. Jamás Jesús va a obligar a nadie a seguirlo. En sus palabras siempre va a terminar diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Es decir, Jesús no obliga a nadie a seguirle. Incluso les dice a sus discípulos: ¿también vosotros queréis marcharos? Se los dice a los 12. Ese descendimiento, esa muerte a ti mismo, esa vocación como bajada, va a ser siempre un acto de libertad. Un acto de libertad contra todo tipo de intereses y condicionamiento. Toda vocación pasa por momentos de bajada. Sí, hermanos, sí. La vocación no es algo estático y firme, no. La vocación le toca pasar por momentos difíciles y momentos de crisis. Pero la libertad, ese don de Dios que hemos recibido y que hemos aceptado libremente, nos lleva a poder seguir adelante. De ahí que la vocación, en su origen, en su raíz, es lo que en realidad Dios pretende de cada uno de nosotros. Cuando Él ha pensado en ti, ha pensado en un proyecto de amor, ha pensado en una vocación para que seas feliz. Por eso cada uno de nosotros no es fruto de la casualidad, sino obra de Dios por amor. De ahí que todo el que viene a la vida no viene sin sentido, sino que viene con una misión posible a realizar. La persona es necesitado y necesita a alguien. Cuando tú naces, cuando tú vienes al mundo, hay una misión que te toca realizar y hay personas que te están esperando. Hay personas que te van a necesitar. Y esto es la vocación en el fondo. Saber que yo he sido llamado para ayudar, para servir, para responder a lo que Dios me está pidiendo. De ahí que toda vida, tu vida tiene una razón de ser. No es una vida sin sentido, hay un sentido a todo. Por eso nacemos, porque tenemos una tarea que llevar adelante. Muchas personas pueden encontrarse con Dios a través tuya. Y esa será tu misión. Ser vehículo a través del cual Dios pueda pasar al otro. Cada vocación es deseada por Dios. Pero ha de desarrollarse a lo largo de toda la vida, siempre desde un proyecto de libertad. Porque Dios no te impone nada. Tú aceptas libremente y acoges libremente en libertad esa llamada de Dios. No olvidemos también que la vocación es algo muy frágil. A veces pensamos que la vocación es de hoy para siempre. No. La vocación es frágil,
y hemos de saber cuidarla. Y a lo largo de la vida, la vocación se puede frustrar. La intención de Dios puede cambiar, puede fracasar. La persona es libre. Y ese sueño vocacional de Dios pasa normalmente por momentos difíciles, a la vez que se puede perder una vocación. Sí, hermanos, Dios te ha llamado, Dios te ha dado una vocación, pero esa vocación en tu libertad y de acuerdo a un montón de circunstancias puede cambiar y puede perderse. Pero también es verdad que puede surgir una nueva vocación, una segunda vocación. Puede haber una remodelación de la vocación, aunque con la misma base. La llamada es la misma, pero la persona es libre y puede cambiar. Incluso puede cambiar la orientación que Dios le da a la vocación. Os voy a poner un ejemplo bastante común y que nos puede servir a lo mejor para ilustrar esto. Imagínense un sacerdote que se va a ordenar y lo va a hacer convencido totalmente de su vocación. En ese momento de la ordenación es la persona más feliz del mundo porque está convencido que está respondiendo a lo que Dios le está pidiendo. Pero por diversas circunstancias de la vida, llega un momento en que entra en crisis. Entra en crisis, ¿por qué? Pues porque se siente solo en su parroquia. No tiene compañeros alrededor. Y los que están más cerca piensa que van a lo suyo. Y no se relacionan con él. Al mismo tiempo, este sacerdote joven recién ordenado ha sido enviado a este pueblo pequeño y se siente igualmente rechazado por la gente. Porque lo único que le interesa a la feligresía es que les bendiga las fiestas. Este sacerdote joven, que ha llegado con toda la ilusión del mundo, puede suscitarse en él un proceso de desengaño y poderse preguntar y preguntar a Dios, ¿por qué, Señor? Yo no vine a esto. Cada día me toca hacer cientos de kilómetros y resulta que vengo a la misa y apenas vienen 6 personas mayores. Y conforme va pasando el tiempo, va sufriendo nuevos desengaños. Hasta que en un momento determinado abandona el sacerdocio. Y lo abandona enfadado con la iglesia, enfadado con los sacerdotes. Y se va a convertir en una persona crítica de la iglesia y de los curas. Pero su vida va a continuar. Y se va a casar, tendrá hijos, dará clases y va a trabajar con jóvenes del colegio, jóvenes que los va a llevar a la parroquia donde él vive. Y allí va a ejercer un trabajo apostólico estupendo con estos jóvenes a los que va a ayudar a salir de la droga, del alcohol, y les va a ofrecer un modelo de vida nuevo. Este sacerdote que ha dejado el ministerio es tremendamente
apreciado por los sacerdotes de la parroquia, es apreciado por los fieles y se convierte para la feligresía en un ejemplo a seguir. Salvar a personas jóvenes y orientarles su camino hacia Dios. Este sacerdote ha descubierto una nueva vocación. Aunque en el fondo la vocación sacerdotal se ha ejercido desde un laico, con toda la entrega de su vida. Esto, hermanos, también es vocación. No ha habido una huida. No la ha habido. Es algo más. Es algo más. Ha querido ser fiel a esa vocación primera de Dios. ¿Sabéis cuál es la vocación perfecta? La de nuestro Señor Jesucristo, que, como dice la palabra, aprendió sufriendo a obedecer. Jesucristo ha sido llamado por Dios para que se identifique con los pecadores hasta cargar con la cruz del pecado del mundo. La cruz, que es el conjunto de los pecados del mundo desde el comienzo de la humanidad. Jesús se compromete a llevarlos en los hombros. Por eso la vocación de Jesús será una vocación eterna. Y el Padre ha destinado al Hijo para salvar esa obra preciosa que es el hombre, creado a imagen de Dios. Hay una ocasión en la que su humanidad percibe y experimenta su vocación junto con las personas de su entorno. En el bautismo de Jesús, Jesús se resiste. Jesús insiste a ser bautizado, aun cuando Juan se resiste. Y es en ese momento en el que Jesús se pone como uno más, cuando se oye la voz del cielo: este es mi Hijo predilecto, en quien me complazco. Y baja la paloma, baja el Espíritu que le unge totalmente. Unge a Jesús y unge su humanidad para dedicarla a la misión. De ahí que cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo predilecto, al que amas tanto, y sacrifícalo. Y Abraham responde positivamente a Dios. El mismo Juan, cuando ve a Jesús en el bautismo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esta es la vocación. La vocación siempre tiene que venir ungida por el Espíritu y tiene que ser aceptada y acogida por cada uno. En Jesús nunca hubo duda respecto a la vocación, y lo demostró en la noche del Getsemaní. Padre, aparta de mí este cáliz. Esta es la vocación verdadera. En el Getsemaní, Jesús le dice al Padre: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
queridos hermanos, ábrete a la voluntad de Dios. Ábrete a la vocación. Dios no te impone ninguna vocación, pero Dios te ofrece la vocación para que elijas el camino. Busca, pide asesoramiento al Espíritu Santo. Y si descubres cuál es tu vocación verdadera, síguela sin miedo, apoyado en Él. Síguela hasta la meta, hasta el final. Y descubrirás cómo aquel que te llama te da la fuerza para lograrlo y para alcanzarlo.